Hola, ¿cómo están todos? Vamos a seguir con esta serie G en el aire de los 4 elementos. Cualquiera que se atreviera a lastimar a la mujer que amaba lo pagaría caro. Guayo juró que devolvería ese sufrimiento multiplicado por 100. Voy a contar hasta 3. Si no apareces, le quitaré la vida a Blue ahora mismo. Estoy aquí, no hay necesidad de perder el tiempo contando. La teniente salió de las sombras y se enfrentó al grupo rebelde. El ejército de Marilyn era reducido. Solo quedaban unos pocos seguidores de Enrique, ya que la mayoría habían sido capturados por la policía en la última emboscada. Además de Grace y Henry, solo habían 3 o 4 hombres armados. Así que finalmente tuviste el coraje de venir aquí. Son ustedes los rebeldes quienes van a ser eliminados aquí. Blue y yo saldremos vivas. Habla todo lo que quieras, quiero ver si aún tienes esa lengua afilada cuando apriete el gatillo. Si estás pensando en hacer algo contra Blue, primero tendrás que pasar por mí. Eso no será ningún problema. Después de ti, la siguiente será Blue. La princesa desafortunada. Ustedes dos son tan patéticas. Grace se rió manteniendo el arma apuntando a la princesa. Todo se estaba desarrollando exactamente como ella esperaba. Ese fue el día que había esperado toda su vida. El día en el cual su familia, Rousseau, estaría por encima de todos, por encima de la monarquía de Helena. Ni siquiera el rey Arturo, que estaba a punto de perder a su hija para siempre, podía cambiar el destino que Grace había propuesto. Al final, todo acabaría como ella quería. Grace, si vas a hacer algo, díselo primero. La policía llegará pronto. Cállate la boca. Si no la eliminas pronto, acabaré con ellas yo mismo. El primer disparo resonó en el aire y los ojos de Henry se llenaron con sorpresa. Se abrieron con sorpresa, sintiendo dolor repentino en su hombro. No esperaba ser golpeado por su propia novia. Confiaba en Grace, y fue precisamente esa confianza la que le impidió reaccionar a tiempo. Pero en ese momento, mientras la miraba, notó algo extraño. Grace estaba perdiendo el control. Te lo advertí, Henry. No te metas en mis planes. Quien se atreva a desafiarme, lo voy a eliminar sin piedad. Wyatt evaluó rápidamente la situación. De repente la ventaja empezó a inclinarse a su favor. Henry estaba herido y Grace estaba completamente inestable. Había enemigos armados alrededor. Cada movimiento debía ser calculado. Muy bien, ahora te toca a ti, Guayo. Blue, ¿tienes algo que decir? Olvida que no puedes hablar. Pero de cualquier manera, yo no quiero escuchar tu falsa voz. Odio las palabras familia y pareja. Así que disfruta de esta visión de la persona más importante para ti partiendo. Un disparo certero impactó en el brazo de Grace, provocando que perdiera el equilibrio debido al impacto de los disparos. Aprovechando la oportunidad, Guayo disparó a otro delincuente que apuntaba en su dirección y esquivó la trayectoria de las balas, avanzando para proteger a la princesa, quien se encontraba solo a 2 metros de Henry. Basta, Henry. La voz firme de Antonio resonó en la sala, acompañada por las fuerzas de Madeline, que se unieron a la policía tailandesa para reprimir al grupo rebelde. El número de agentes fue suficiente para asegurar la captura de los criminales. La situación estaba clara. Grace y sus aliados estaban acorralados, sin escapatoria. Pero todos subestimaron a los desesperados. Aunque estaban acorralados, Henry no se rindió. En un último movimiento, tomó a la princesa como rehén, impidiendo que le disparara al verdadero enemigo. Suéltala, Henry, no se acerquen más. Si alguien viene tras mí, entonces voy a disparar. Baja el arma y acaba con esto, Henry. La tensión era abrumadora. Solo quedaban 2 criminales sin capturar. Todos los demás ya habían sido neutralizados. Aún así, Henry se mantuvo leal, dispuesto a proteger a la persona que amaba, aunque sabía que estaba mal. Ahora, desobedeciendo las órdenes de Antonio, estaba decidido a asegurar el escape de Grace junto con la princesa. No puedo echarme atrás, padre. Si me echo atrás será demasiado tarde. De cualquier manera seré sentenciado. Si ese es tu destino, entonces vete con dignidad. Como tu padre, si eres condenado, aceptaré esa responsabilidad contigo. ¿Qué estás esperando, Henry? Dispara. ¿Vas a dejar que nos sigan? Grace, pero es mi padre. Eres patética. No me extraña que nunca pudieras hacer que tu padre se sintiera orgulloso de ti. Cállate la boca. Algo tan simple, ni siquiera en eso logras hacerlo. Eres débil, completamente tonta. Hubo un estallido. El disparo hizo eco. Henry, abrumado por la rabia, giró su cuerpo y le disparó a Antonio. Fue manipulado, obligado a enfrentarse al único que debía temer. Débil, tonto. Palabras que lo perseguían. El amor de Grace era lo único que parecía real en su mundo, donde siempre vivía bajo presión. Siempre tenía que competir por el puesto de jefe de guardia. Ahora finalmente todo estaba llegando a su fin. El criminal falleció en el lugar. Guayo observó la inquebrantable decisión de Antonio, quien sin dudar lo devolvió al fuego con un solo tiro, ejecutando a Henry con sus propias manos. Pero la búsqueda de Grace aún no había terminado. Ahora sin nadie que la protegiera estaba sola. Sin embargo, con un rehén valioso en sus manos, el rescate aún era arriesgado. Guayo no podía atacar precipitadamente.
Todo lo que podía hacer era seguir a Grace mientras ella avanzaba más y más profundamente en lo desconocido, sin intención de rendirse. Grace, rinde. Cállate la boca, nunca me voy a rendir. Henry ha fallecido. Él sacrificó su propia vida para protegerte. Su problema, si fue lo suficientemente tonto como para morir por mí, no es mi culpa. Guayo podía sentir la frialdad en su voz. Alguien tan cruel como ella ciertamente no dudaría en lastimar a la persona que Guayo más quería proteger. ¿Quién piensa que el amor es tonto nunca ha amado verdaderamente a nadie? ¿Quién te crees que eres, Guayo, para darme sermones? Soy yo quien ama a Blue más que nadie. Este no es momento para que andes parloteando sobre tus tonterías. La amo y quiero protegerla sin ninguna condición. Te dije que te callaras. Amo sin esperar nada a cambio. Grace disparó un tiro y la bala rozó el pie de Guayo. Aunque solo fue un disparo de advertencia, Guayo estaba casi segura de que el amor fue el detonante que había llevado a Grace al límite, tanto como los celos de la dama de compañía por la majestuosa princesa, siempre la más bella a los ojos y corazones de todos, especialmente a los ojos de Grace. Grace, dices que el amor entre Blue y yo es patético, pero la verdad es que todo lo que dices no es más que un reflejo de ti misma. Alguien como tú, que nunca valorará el amor de nadie, nunca podrá saber el significado de esas palabras. Guayo, vete de este mundo. Hubo un estallido. Al final su plan se completó. Después de empujar a la princesa al suelo y darse la vuelta, Grace comenzó a disparar furiosamente ante Guayo. Aunque estaba preparada con un chaleco antibalas, debajo de la ropa una de las balas impactó en su brazo, haciéndola perder el equilibrio. Su propio disparo se desvió y alcanzó a Grace en el abdomen. Grace cayó inmediatamente, al igual que la teniente, quien se tambaleó antes de desplomarse en el suelo. Mientras tanto, la princesa, que acababa de librarse de sus ataduras y trataba de aflojar las cuerdas que ataban sus muñecas, rasgó la tela que le cubría los ojos y la boca, y a pesar de que le faltaban fuerzas, se obligó a levantarse. La princesa ignoró su cansancio y corrió hacia la persona que estaba herida y angustiada. Después de todo, ¿cuántas veces más tendría que resultar herida Guayo para protegerla? ¿Y cuántas veces más ella misma dejaría de proteger a quienes realmente importaban? Blue, cuidado. Guayo gritó con todas sus fuerzas cuando vio la escena frente a ella. La princesa, a menos de 10 pasos de distancia, avanzaba hacia ella, pero antes de que pudieran abrazarse, antes incluso de que pudieran tocarse, hubo sonido. Varias balas atravesaron el cuerpo de la princesa, alcanzando puntos vitales con cruel precisión. El impacto hizo que cayera inmediatamente y comenzara a sangrar por sus heridas y labios. La risa loca de Grace resonó por la habitación. Aprovechó su última oportunidad y descargó el arma sobre la princesa hasta que se acabó la última munición. Pero antes de que pudiera hacer algo, los oficiales en el lugar le dispararon brutalmente y le eliminaron. Su risa cesó en el momento en el cual cayó sin vida. Guayo se arrastró por el suelo, herida y sin fuerzas, para levantarse con gran esfuerzo, alcanzando a la persona que había sido impactada, y la sujetó con fuerza, pero la princesa ya no tenía fuerzas para siquiera devolverle el toque. Háblame, Blue, por favor, di algo. Pero solo había silencio. En los próximos videos seguiremos con más spoiler. Cuídense muchísimo y nos vemos. Bye bye.